hermano, muy fuertes. Y Pedro, animándoles, les dice, sabiendo que los mismos padecimientos que ustedes están pasando, también otros hermanos los están experimentando. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Note, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hablarle en esta mañana sobre el tema: Dios obra en nosotros para usarnos a favor de otros. Dios obra en nosotros para usarnos a favor de otros, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su palabra. Le pido, Padre, que la use en esta mañana para hablar a la vida de cada oyente. Mi Señor, le suplico que obre poderosamente, Señor, que su palabra pueda caer en buena tierra. Le pido, Señor, que me dé la gracia para hablar lo que usted quiere hablar a través de su siervo. Y pido, Señor, que decisiones puedan ser tomadas para la gloria de su nombre en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ahora, vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hermano. Primera de Pedro 1:1. Dice, la primer palabrita en el versículo 1 es el nombre Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La primera palabra de este libro es el nombre de quien escribe el libro, el apóstol Pedro. Eso nos denota, hermano, que él escribió el libro que lleva su propio nombre. Pedro escribió su carta a creyentes, hermano, que tuvieron que salir de sus casas, creyentes que tuvieron que salir de su ciudad, de su país, posiblemente por causa de la persecución. Una persecución tan fuerte que se desató, hermano, por parte del emperador Nerón. Ahora, ¿cuál es el propósito de escribir esta carta? ¿Qué tenía en mente el apóstol Pedro al escribir este libro, hermano? El propósito era animar a los hermanos, exhortarles a permanecer fieles, a permanecer firmes, a pesar de las duras batallas que estaban experimentando. Pedro quiere animar a los hermanos, exhortar a los hermanos a que permanezcan fieles. Pedro les recuerda que tenemos una esperanza viva. Pedro les recuerda que somos pueblo adquirido en nación santa. Hermano, Pedro anima a los hermanos a seguir adelante a pesar de lo mucho que están batallando. Podemos decir que el tema principal del libro de Pedro es la gracia de Dios, hermano, en medio de las duras pruebas que los hermanos experimentaban. La gracia de Dios en medio de las pruebas. Hermano, si vamos a permanecer firmes, a pesar de cualquier batalla, a pesar de cualquier dificultad, lo haremos únicamente, hermano, si la gracia de Dios es sobre nosotros, hermano. Si la gracia de Dios no es efectiva en nuestras vidas, hermano, vamos a flaquear en medio de la lucha. Vamos a aventar la toalla en medio de la tribulación que podamos estar pasando, hermano.
Ahora, una pregunta muy importante, hermano. ¿Por qué fue que Dios escogió a Pedro para animar a los creyentes que estaban sufriendo? Mire, lo acabo de mencionar, la epístola de Pedro, él tiene como propósito animar a los creyentes que están batallando, que están en dificultades. Pero, ¿por qué Dios escogió a Pedro? ¿Por qué fue Pedro el instrumento que Dios usó a favor de otros hermanos que están batallando, que están pasando por tribulaciones? Hermano, le puedo decir que ¿por qué Pedro escribió esta carta? Por la sencilla razón, hermano, que Pedro fue alguien que fue preparado por Dios a través de sus experiencias, a través de lo que Dios le permitió vivir. Pedro fue preparado para hablar ampliamente sobre este tema. Mire un poquito del trasfondo de Pedro. Vea Lucas capítulo 5, hermano. Lucas capítulo 5. ¿Quién era Pedro antes de ser un apóstol de Jesucristo, hermano? Mire Lucas capítulo 5, en los versículos 1 al 11 del Evangelio de Lucas capítulo 5, encontramos la escena que se llama, hermano, la pesca milagrosa. Dice ahí, hermano, el versículo 5, respondiendo Simón Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, ¿por qué esas palabras? Cristo llega a donde está Pedro, Andrés, su hermano, otros pescadores, y Cristo le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermano, toda la noche Pedro y sus compañeros habían estado trabajando, habían intentado pescar para tener el sustento de cada día. Pero ¿qué sucedió, hermano? Dice la Biblia que Pedro le responde a Jesús: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, hermano, ¿en qué estaba trabajando Pedro? ¿Cuál era la ocupación de Pedro? Pedro es un pescador. Hermano, Pedro estaba trabajando como cualquier persona para buscar el sustento para cada día. Pablo dijo: el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? En otro contexto, pero sabemos que es necesario trabajar para conseguir el sustento. Pedro está trabajando, hermano, déjenme decirlo así. Pedro se encuentra trabajando, Pedro se encuentra haciendo su labor, pero Pedro no se encuentra trabajando para Dios, hermano. Pedro se encuentra trabajando para sí mismo. Pedro se encuentra ocupado en el trabajo que le enseñaron su padre, su abuelo posiblemente. Y Cristo, hermano, tiene un encuentro con él, le pide que bogue mar adentro, le pide que lance las redes. Y vea lo que dice después, hermano, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por las pescas que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón:
no temas. Desde ahora serás, ¿qué, hermano? Pescador de hombres. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hermano, Pedro fue obediente a lo que Cristo le mandó, echó la red, tuvieron una gran pesca. Hermano, Pedro se siente sorprendido, temeroso, sabiendo que está delante del Señor. Y Pedro le dice, Cristo le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora mire el capítulo 6 del libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Note, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Dice el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Hermano, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Como la palabra lo dice, escogiendo a 12 discípulos, a quienes también llamó apóstoles. ¿Para qué? Para que ahora trabajaran, para que siguieran trabajando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Hermano, ¿qué hacían los discípulos cuando Cristo los encuentra? Están trabajando. ¿Trabajando en qué? En la pesca. El Señor los llama, los escoge. ¿A qué? A que sigan trabajando, pero ahora un trabajo especial, hermano, para el Señor. El Señor los llama a que sigan en el trabajo, pero ahora en un trabajo que tiene que ver, hermano, con mantenerse conectados con Dios, mantenerse a la disposición de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el plan que Dios tiene para ellos. Hermano, déjeme decirle, si nosotros somos cristianos, hermano, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Hermano, Cristo llamó a Pedro, a su hermano, a otros personajes que ahí encontramos. ¿A qué? A trabajar directamente para Él, a ser apóstoles del Señor Jesucristo. Y déjenme hacer una pausa aquí, hermano, para preguntarle, ¿a qué nos ha escogido el Señor, hermano? ¿A qué nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la ocupación, hermano, que nosotros desarrollamos para nuestro Dios? Hermano, ciertamente cada quien nos encontramos desarrollando en nuestra labor, en nuestra ocupación, de la cual obtenemos el sustento de cada día. Pero el apóstol Pablo dice, si has resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Hermano, seguimos trabajando en la ocupación que usted desarrolla, pero ahora con la mira puesta en las cosas de arriba. Ahora con nuestro enfoque en las cosas
de arriba. Y hermano, ¿qué hizo el Señor en la vida de Pedro? Lo escogió, lo llamó, hermano, lo capacitó, obró en él, trabajó en él. ¿Para qué? Para ser de bendición, hermano, a otros. Para ser un instrumento útil a favor de otros. Hermano, mi meta a través de este mensaje es poder enseñarle brevemente cómo Dios fue preparando y capacitando y transformando a Pedro para poder usarlo a favor, hermano, de otros. Para que Pedro pudiera ser un instrumento útil, hermano, no solo para conseguir su sustento de cada día, no solo para sobrevivir como toda persona en el mundo, sino de manera especial, hermano, para ser de bendición a muchos, hermanos. ¿Qué hace Pedro en su epístola primera? ¿Qué propósito tiene Pedro al escribir primera de Pedro? Hermano, animar a creyentes que están batallando, animar a creyentes que están en gran tribulación, en gran dificultad. Pero mi amado hermano, Pedro nunca hubiera podido escribir esa carta. Pedro nunca hubiera podido ser de bendición a muchísimas personas si él no hubiera pasado por el proceso, hermano, que Dios le permitió pasar. Hermano, ¿por qué traigo este mensaje en esta mañana? Querido hermano, desde el mes de marzo aproximadamente, muchas cosas empezaron a cambiar, hermano, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en la sociedad en la que vivimos. Hermano, ahorita tenemos la incertidumbre. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? La gente está a la expectativa. Estamos en ¿qué color el semáforo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué situaciones vienen a nuestra vida? Estudiando el libro de Apocalipsis, hermano, está la incertidumbre. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Qué situaciones vamos a vivir? ¿Qué cosas vamos a experimentar? Hermano, y déjeme decirle, Dios está trabajando, hermano, o Dios pretende trabajar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para moldear nuestra vida. Escúcheme, hermano, para algo especial, ser de bendición a otros, hermano. Ser de bendición a otros. Si usted se acuerda, desde que Dios llamó a Abraham, hermano, Dios llamó a Abraham para bendecirlo, pero Dios le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no solamente quería bendecir a Abraham, Dios quería bendecirlo, pero usarlo para que fuera de bendición a muchos, hermanos. Y déjeme decirle, Dios no ha cambiado en su plan, hermano. Dios quiere bendecirle a usted, pero no solamente el deseo es bendecirlo a usted. El deseo es bendecirlo a usted, a mí, pero también para que podamos ser de bendición, hermano, a muchos, hermanos. Ahora, ¿por qué proceso pasó Pedro, hermano? Miren lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Fíjese, Primera de Pedro 5, hermano. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, ¿a quién le dijo Cristo? El diablo me ha pedido para zarandearte. ¿A quién el diablo
pidió, hermano, para zarandear a Pedro. ¿Qué está diciendo Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué, hermano? Padecido un poco de tiempo. Hermano, si usted puede notar, lo recalco una vez más, Pedro está tratando de animar a quién, hermano, a hermanos que la están pasando bien chévere, a hermanos que están en la hamaca con unos siervos ahí echándoles aire con la palmera y chupando agua de coco con un popote, hermano. ¿Verdad que no? Hay unos doritos nachos, hermano, y preparándose para ver la Serie Mundial. Eso es espiritual, hermanos. No se crean, hermano. Hermano, ¿a quién está tratando de animar? Pedro, a hermanitos que están padeciendo. Ahora, una pregunta, hermano. ¿Pedro siempre estuvo bien dispuesto a padecer? ¿Pedro siempre tuvo una buena actitud ante personas padeciendo, batallando? No. Mire el proceso bien rápido que la Biblia nos muestra de Pedro. Vaya conmigo a Mateo 16, hermano. Mateo 16. Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué, hermanos? Y padecer, ¿qué, hermano? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué, hermano? Hermano, ¿qué tipo de padecimiento experimentaría Cristo? Un padecimiento que le llevaría ¿a dónde, hermano? A recibir un ojo morado, a que le tumbaran 2 dientes. ¿Qué padecimiento experimentaría Cristo? Uno que le llevaría a la muerte. Dice el versículo 22. Entonces Pedro, después de que escuchó lo que Cristo dijo, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera, ¿esto qué, hermano? ¿Qué cosa trata de sugerir Pedro a Cristo? ¿Qué dice? El padecimiento. Pedro le dice a Cristo: de ninguna manera permitas que esto te acontezca. ¿Qué cosa, hermano? El sufrimiento. Ahora, ve al versículo 23. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. ¿Cómo dice ahí, hermano? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en dónde, hermano, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué, hermano? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro a Jesús? Señor, en ninguna manera permitas que esto te acontezca. Hermano, ¿qué está sugiriendo Pedro a Cristo? No tienes por qué padecer, Señor. No tienes por qué sufrir. No tienes por qué batallar. No tienes por qué experimentar el padecimiento, la muerte. ¿Sabe qué está sugiriendo Pedro a Cristo? No vayas a Jerusalén. Mejor vámonos a otro lugar. No vayas a Jerusalén. Hermano, en Jerusalén el ambiente está muy hostil. ¿Qué le respondió Cristo a Pedro?
apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Qué expresión tan fuerte, hermano. Qué expresión tan fuerte. Yo creo que más de uno, hermano, si estuvieran aquí enfrente de su pastor y el pastor le dijera, ¡eres un diablo! Creo que por menos de eso ya no regresarían, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué hizo Cristo, hermano? Apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué le llama así? ¿Qué actitud tenía Pedro? Señor, fíjese, Pedro no se daba cuenta que estaba haciendo tropiezo a Jesús. Pedro no alcanzaba a dimensionar que la sugerencia que le daba a Cristo era ir en contra de lo que se había establecido desde la eternidad pasada, hermano. Querido hermano, ¿qué vemos en primer lugar? Pedro fue alguien que llegó a rechazar, hermano, la idea de padecer. Pedro fue alguien que no estaba de acuerdo con sufrir. Ahora, ¿se acuerda cuál es su mensaje en primera de Pedro? Aunque ahora tengas que padecer por un poco de tiempo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero no siempre pensó igual. Él no siempre vio las cosas de la misma manera. En un inicio, él rechazaba, hermano, la idea de sufrir. Él rechazaba la idea de padecer. Pero el que inició la buena obra, hermano, ¿qué hace? La va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Obviamente, Pedro no siempre pensó igual. Le sugiere a Jesús, no permitas el sufrimiento a tu vida. Pero los días pasaron, hermano. Las semanas pasaron. Los meses pasaron. Y Cristo seguía obrando en Pedro. Y Cristo quiere seguir obrando en nosotros. Miren lo que sucede en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23, hermanos. Hechos 2, 23. Si usted ve el versículo 14, no lo vamos a leer, pero hermano, ve ahí el versículo 14, y si su Biblia tiene un título arriba del versículo 14, ¿cómo dice, hermanos? Primer discurso de Pedro. Ahora, una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo pasaría de Mateo 16 a Hechos capítulo 2? ¿Se acuerda que en Mateo, Pedro rechaza la idea del sufrimiento? Pedro le dice a Cristo, no permitas el sufrimiento, el padecimiento a tu vida. Ahora, pero de Mateo 16 a Hechos 2, ¿cuánto tiempo pasó, hermano? No. De Mateo 16 a Mateo 28 en la resurrección, aproximadamente pasarían, hermano, 5 o 6 meses. Desde que Cristo, hermano, resucitó, hermano, al día de Pentecostés. Mire, de Mateo 16 al día que Pedro predica su discurso, han pasado aproximadamente, hermano, 7 meses, 6, 7 meses. Ahora, ¿cómo piensa Pedro después de varios meses? Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, note versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. ¿Y qué, hermano?
por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, vea las primeras palabras del 23. A este entregado por el determinado, ¿qué, hermano? Y anticipado conocimiento de quién. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? Era la voluntad de Dios que padeciera. ¿Se acuerda que dijo hace 7 meses? No morirás, no sufras, que no vayas a Jerusalén, que no te hagan daño. Ahora, ¿qué dice ahora? Era parte del plan de Dios que lo entregaran. Era parte del plan de Dios que padeciera. Mire el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué, hermano? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, ¿qué quiero decirle? Pedro fue alguien que rechazó la idea del sufrimiento. ¿Qué nos enseña Hechos? Pedro fue alguien que comprendió que el sufrimiento era, ¿qué, hermano? Parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Hermano, ¿qué es lo que quiero enseñarle? Que vemos que Pedro está cambiando, hermano. Primero, Pedro, hermano, rechazó, aconsejó a Cristo: no permitas el sufrimiento a tu vida. Ahora, ¿qué enseña Pedro en su sermón, en su discurso? A este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primero rechaza el sufrimiento. Después entiende, el sufrimiento es parte del plan de Dios. Pero mire una tercera cosa, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. En el capítulo 3, hermano, Pedro y Juan, por el poder de Dios, levantan a un cojo que pedía limosna. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese cojo, hermano, entró al templo alabando a Dios. Y en respuesta a eso, hermano, la multitud se agrupó. Pedro predicó. ¿Y qué sucedió? Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, aquí están los líderes, hermano, discutiendo qué van a hacer. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermano, ¿qué sucede aquí? Los líderes del pueblo amenazan a Pedro y a Juan. ¿Qué les dicen? No prediquen más en nombre de Cristo. No hablen más en nombre de Cristo. Hermano, ¿qué respondió Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, mire capítulo 5. Capítulo 5, versículo 40. Pedro y Juan siguieron predicando, hermano, siguieron anunciando. Mire Hechos 5:40. Dice la palabra de Dios, hermano. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Qué había sucedido, hermano?
Los líderes estaban planeando, hermano, matar a Pedro y a Juan. ¿Qué les dice Gamaliel? Espérense. Sino que Pedro y Juan y los demás están haciendo es obra de los hombres. ¿Qué va a pasar? Se va a desbaratar lo que están haciendo. Pero si lo que ellos están haciendo es de Dios, no nos encontremos luchando contra Dios. Ahora, ¿qué sugiere Gamaliel? Hay que dejarles. Si lo que ellos hacen es su filosofía, si lo que ellos hacen es su propia voluntad, tarde que temprano todo se va a desbaratar. Pero si lo que ellos están haciendo es obra de Dios, nos vamos a meter en una lucha, en un conflicto imposible de ganar. Nos vamos a meter con Dios. ¿Qué hicieron los líderes, hermano? ¿Qué dijeron ellos? Está bien, no los vamos a matar, pero mire Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué, hermanos? Azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Note el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo, hermano? Gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿De qué, hermano? ¿De qué, hermano? De padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos. ¿De qué, hermano? De padecer. Hermano, ¿se acuerda de Mateo 16? ¿Qué le dijo Pedro a Cristo? Señor, come on, baby, verás, vamos a platicar tú y yo un ratito. ¿Qué le dijo Pedro a Cristo? Señor, no permitas que esto te suceda. Tú nos estás diciendo que vas a ir a Jerusalén y que vas a padecer, pero yo digo, Señor, no permitas que esto te suceda. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2? Es parte del plan que Cristo muriera. Es parte del plan que Cristo fuera crucificado. Hermano, ¿qué está sucediendo en Hechos 4 y en Hechos 5? Hermano, ¿quién está padeciendo ahora? Hermano, ¿a quién azotaron? Hermano, ¿quién corría peligro de muerte? ¿A quién estuvieron a punto de matar? ¿A Pedro? ¿A Pedro? ¿A Juan? Hermano, ¿y cómo es la actitud de Pedro? Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, si notamos el progreso, si pueden notar que primero Pedro rehusaba padecer. Pueden notar que ahora Pedro acepta que padecer es parte del plan de Dios, y pueden notar que ahora Pedro no solamente lo acepta, ahora Pedro está dispuesto a padecer él mismo, y con gozo, hermano. ¿Qué es lo que les estoy mostrando? El que inició la buena obra, hermano, está empeñado, hermano, en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Hermano, ¿qué nos está enseñando la Biblia del apóstol Pedro? Aquel hombre común y corriente, aquel hombre que muchos dijeron es del burgo, alguien sin preparación, alguien poco significante. Hermano, ¿qué está haciendo ahora? Siendo influencia a muchos, hermano. ¿Qué vemos en Pedro? Alguien en quien Dios está obrando. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4.
Primera de Pedro, capítulo 4, hermano. Versículo 12. Vea, hermano, lo que dice aquí la Escritura. Amados, amados, no os sorprendáis del fuego de qué, hermano, de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que, hermano, gozaos, por cuanto sois participantes de qué, hermano. Ahora, una pausa, hermano. ¿Pedro sabía de lo que estaba hablando? ¿Qué dice Hechos 5? Salieron de la presencia del concilio, gozosos ¿de qué? De haber padecido por la causa de Cristo. ¿Y qué está haciendo Pedro ahora? No te sorprendas, hermanitos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os sucediera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, Pedro un día rechazó el sufrimiento. Pedro un día entendió que el sufrimiento era parte del plan de Dios. Pedro un día, él mismo, sufrió y padeció con gozo. ¿Y qué hace ahora Pedro, hermano? Escribe a otros, hermano. Escribe a otros diciéndoles: gozaos, hermanos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermano, capítulo 5, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nota el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, Pedro fue alguien en quien Dios obró, hermano. Pedro fue alguien a quien Dios llamó, Dios salvó, Dios capacitó, Dios moldeó. ¿Para qué? Para usarlo a favor de otras personas. Hermano, déjeme preguntarle, ¿qué está haciendo Dios en nosotros, hermanos? ¿Qué está haciendo Dios en nosotros, hermanos? Dios está trabajando, hermano. Dios está trabajando. ¿Se acuerda lo que el apóstol San Pablo dice en Romanos 9? No lo busque. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermano, ¿qué tenía en mente el apóstol Pedro? Que el Dios de toda gracia lo había llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Hermano, ¿qué es una de las cosas que debemos tener en mente para poder aguantar de buena manera el proceso por el cual Dios nos está pasando, hermano? ¿Qué debemos tener en mente? Que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Hermano, Dios nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que debemos quitar nuestra mirada de lo presente, hermano. Mire, eso no quiere decir ignora lo que estás pasando ahorita. No, hermano, no podemos ignorar lo que ahorita pasamos, pero no pongamos la mirada en lo que ahorita estamos viviendo. Tengamos en mente que Dios nos llamó a su gloria eterna. Hermano, lo que ahorita estoy viviendo es temporal, hermano. Es temporal.
no durará para siempre. Lo que ahorita estoy viviendo, hermano, es un proceso que Pedro y Pablo lo ven, hermano, como poco tiempo. Pablo lo veía como leve tribulación, es momentánea. Hermano, cuando nos enfocamos en lo que nosotros estamos viviendo, parece que los segundos no avanzan. Parece que el segundero no llega, no da la vuelta en el reloj, hermano. Parece que el mundo, el tiempo se detiene. Parece que los días no avanzan. Y ahí estamos sumidos en nuestra agüitadez, en nuestra tristeza muchas veces. Pero debemos tener en mente, hermano, Él nos llamó a su gloria eterna. Mire una cosa más que debo tener en mente, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermano, somos llamados a padecer. Somos llamados a batallar. ¿Cómo quisiera decirle que esto no es cierto, hermano? Pero sería un hereje, sería un mentiroso, un falso profeta. Hermano, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermano, tengo que asimilarlo y entenderlo en mi mente, en mi corazón. La vida cristiana implica padecer, la vida cristiana implica batallar de muchas maneras, hermano. Dice Santiago, diversas pruebas. Hermano, de muchas maneras vamos a batallar, pero mire una cosa más, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe cómo podemos intercambiar esas palabras? ¿Y sabe por cuáles palabras las podemos sustituir? El que inició la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermano, ahorita Dios está trabajando. Ahorita Dios está trabajando. Ahorita el Señor está haciendo algo. Hermano, veamos a Pedro. Rechazó el sufrimiento, lo entendió, lo experimentó y ahora enseña a otros diciéndoles: es necesario batallar. No te sorprendas cuando estés batallando. Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que está haciendo. Hermano, ¿quién sabe cuántas cosas vengan, hermano, en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Yo no sé qué viene, pero una cosa sí sé, hermano, y cómo me da temor pensar en esto, hermano. Dios nos quiere usar, hermano. ¿Y a qué me refiero que me da temor? No tengo miedo que Dios me use. Le suplico al Señor que Dios me use, hermano. Lo que me da miedo, honestamente se lo digo, es fallar a la hora de la hora, hermano. Lo que honestamente me da pavor es fracasar en ese plan que Dios tiene de tomar mi vida y usarla para su gloria. Hermano, mire, un peligro de la pandemia, hermano, es que nos encerremos tanto en nuestra burbuja que se nos olvide que somos llamados a ser de bendición a otros, hermanos. Hermano, cuide a su familia, proteja a su familia, no nos hagamos vivos, hermano, de andar del tingo al tango. Hermano, hay que cuidarnos, pero una pandemia no anula que somos llamados a ser de bendición a otros, hermano. Con pandemia o sin pandemia, hermano, muchos dirán: gloria a Dios por la pandemia, porque así se me olvida que Dios quiere usarme a favor de otros. No, hermano, la pandemia no es un pretexto para no ser un instrumento a otros. La pandemia nos debe llevar a la creatividad, hermano, de cómo ser de bendición a otros, hermano. Hermano, Dios está trabajando. Dios está obrando. Dios lo hizo en Pedro. Rechazó el sufrimiento, lo entendió, lo experimentó y fue de bendición a otros que estaban batallando. ¿Qué tenía en mente?
fue llamado a una gloria eterna. ¿Qué tenía en mente? Era parte del plan padecer. ¿Qué tenía en mente? Él mismo me va a perfeccionar, me va a afirmar y me va a establecer. A Él sea la gloria y el imperio y los siglos, por los siglos de los siglos y más siglos, hermano, amén. Él tenía su mirada puesta en Él, hermano, en Él. En Él. Tengo que quitar mi mirada de mi necesidad, de mi dificultad. No debo ignorarla porque Dios está usando el fuego de prueba. Pero mi mirada principal no está en el fuego de prueba. Mi mirada está en Él. Porque Él está haciendo algo. Él está haciendo algo. Él quiere obrar en nosotros, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su preciosa palabra. Gracias por permitirnos